Bendiciones. Aquí una vez más para compartirles de la palabra del Señor. Y en este tiempo, en este momento, quisiera compartir con ustedes acerca de lo que es la ansiedad y la preocupación. La ansiedad se describe como una respuesta emocional que surge en situaciones de estrés o peligro. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor y de inquietud. Las recomendaciones que dan para calmar la ansiedad es que duerma lo suficiente, que coma saludablemente, que salga de la casa todos los días, en fin, una serie de recomendaciones que se tienen para que la persona que sufre de ansiedad pueda ser calmada en su estado emocional. Pero, ¿qué dice realmente la palabra del Señor con respecto a esta situación? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 6. El Señor Jesucristo habla al respecto de lo que es la ansiedad también. No cabe duda de que nosotros como seres humanos vivimos situaciones en las que provocan un poco de ansiedad. Pero el Señor en su divino amor y en su divina misericordia nos enseña cómo nosotros podemos manejar estos estados emocionales que llegan a nuestra vida. Cuando el Señor habló acerca de las preocupaciones, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, en los versículos del 25 al 34, hizo mención acerca de las cosas que son prioridad según el ser humano. Pero, ¿qué realmente son las prioridades humanas? Para Dios no son realmente las prioridades como tal, lo que para nosotros los seres humanos toman un primer lugar, pues para Dios no. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 6, versos del 25 en adelante. Dice de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Veamos la siguiente manera, lo que es el afán. Cómo el Señor habla acerca del afán. El afán de la vida, lo describe, ¿verdad? Como el afán de la vida y el afán en el cuerpo. Para Dios estas cosas no son del por qué preocuparse. Y veamos por qué el Señor lo hace también mención para nosotros hoy día, así como lo hizo en el Sermón del Monte. Hoy día también esa palabra llega para nosotros. En primer lugar, las cosas por las cuales un ser humano toma preocupación e inquietud es porque no sabe del qué será del mañana, no sabe del futuro. Cuando nosotros pensamos o podemos que tener el control de nuestro futuro, estamos iniciando un camino que no tendremos un final feliz. Antes tendremos un final de inseguridades, de inoportunos, ya que nosotros no podemos controlar esto, nuestro futuro. Es algo que solo Dios lo puede controlar, solo Él puede tomar el control de nuestra vida futura. ¿Por qué? Porque para Dios no hay futuro. Para nosotros los seres humanos sí tenemos futuro, pero para Dios no lo hay. Para Él no está el tiempo. Él es todo. Él es el presente, Él es el pasado, Él está en el futuro. Él está en el presente, Él está en el pasado y estará en el futuro también. Como segundo lugar, encontramos que somos vulnerables a lo impredecible. Debido a la misma condición de que somos humanos, ni aún nosotros mismos nos podemos controlar. Entonces, teniendo en cuenta estas dos connotaciones, podemos entender parte de lo que proviene nuestra ansiedad, de dónde proviene y nuestra preocupación. Ahora veamos qué nos dice el Señor al respecto. En el verso 25, Él nos dice que no nos debemos de afanar por la vida ni por el cuerpo,
y nos explica del por qué no debemos estar tan ansiosos por tal manera. Y nos pone unos ejemplos que son tan tangibles que quizás nosotros hasta el momento no nos hemos dado cuenta, pero que Dios en su infinito amor y misericordia nos hace ver las cosas de una manera tan natural para que nosotros en nuestra mente finita podamos comprenderle. Y vea, les voy a enseñar, compartir con ustedes 3 aspectos de los cuales el Señor nos hace decir, nos enseña que no debemos de preocuparnos. Y el primero es el que Él nos llama la atención, que observemos a nuestro alrededor. Miren lo que dice en el versículo 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Quizás no nos habíamos dado cuenta de cómo a nuestro alrededor Dios cuida y protege su naturaleza. Cómo tiene ese cuidado por las aves, ¿verdad? Ni siembran, ni recogen, pero Dios siempre las sustenta. Dios siempre les da su alimento. Esto nos enseña de cómo Dios cuida de su naturaleza, cómo Dios cuida de su creación. Y entonces, ¿cuánto más no hará por nosotros, verdad? Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 28 de la siguiente manera. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Fijémonos cómo Dios, aún en las flores, los lirios del campo, vea cómo los viste, como de relucientes colores. Y miren lo que dice en el verso 29. Pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Esto es impresionante. Como el mismo Dios, aun comparándolo con un rey, el rey Salomón, que fue uno de los reyes que tuvo en la abundancia, todo porque Dios le bendijo. Y sin embargo, una flor que hoy es y mañana no es, el Señor dijo, ni así con toda su gloria, el rey Salomón se vistió como uno de ellos. Una vez más el Señor nos llama a observar del por qué debemos de detenernos a mirar, a ver la grandeza que Él hace en nuestro alrededor para que podamos entender por qué no nos debemos de preocupar. Cada día nos da muestra de cómo Él cumple su promesa y nos llama a descansar en Él. Nos llama a no entrar o a pasar por las puertas del estrés o de la preocupación. Observemos cómo Él nos dice acerca del cuidado de las aves y de los lirios. Habla sobre vuestro Padre Celestial. Esto es maravilloso, ya que podemos ver el reflejo de un Padre amoroso y un reflejo que se puede observar no solo por un día, sino día tras día, año tras año. Nuestro Padre Celestial no mide su generosidad y amor. Él da abundantemente y sin reproche. Él da alimento y protección a todas sus criaturas. El segundo aspecto que quiero que observemos es, el Señor dice en el versículo 31 y 32, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es maravilloso saber y entender que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Nosotros entonces podemos comprender la grandeza del amor de Dios al decir que Él tiene cuidado de sus hijos. Como un padre terrenal es responsable, ¿verdad? Donde cuida y vela por su familia. Podemos observar que aún con todo eso, un hombre natural no podría cumplir con todas las expectativas, porque como tal, un ser humano imperfecto puede fallar
Y de hecho se falla, ¿verdad? Pero no así el Padre Celestial. El Padre Celestial da a todos abundantemente y cumple su promesa, porque Él dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor aquí también nos enseña que sus hijos de estas cosas no deben de preocuparse. Él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora bien, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Los gentiles eran las personas que no eran llamados a ser parte del pueblo de Dios. De manera que Él nos llama la atención ahora como pueblo de Dios, como sus hijos, que no nos debemos de preocupar. Pero ahora tú me dirás, pero ¿cómo yo puedo lograr ese control, verdad? Porque realmente yo me preocupo, yo tengo mis preocupaciones, pero ¿cómo yo puedo lograr ese control? Tener ese control de no preocuparme. ¿Cómo yo puedo ver? Porque realmente somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos esas preocupaciones, esas necesidades. Y esta es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque esta respuesta, para poder entenderla, tenemos que ir a lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto nos llevará al tercer aspecto que les quiero compartir. Veamos lo que dice el verso 32 una vez más. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y la parte B dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades. A Él no se le escapa nada. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no quiere decir que ya nosotros no tenemos necesidad de tales cosas. Claro que sí, sí las tenemos. De hecho, el mismo Dios nos las recalca, nos las dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Así que, entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar la respuesta? Y aquí es donde viene el desafío de nuestra fe. Primero que todo, tenemos que creerle a Dios. Como lo dijera hace rato, un momento, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que creerle a Dios. Él lo dice aquí, que Él sabe que nosotros tenemos necesidad de tales cosas. Y lo segundo es que, ¿cómo puedo yo empezar a creerle a Dios entonces? Tú dirás, bueno, yo sé que Dios existe. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Yo tengo al Señor en mi vida. Yo me congrego, yo asisto a la iglesia. Pero ¿cómo entonces yo puedo evitar de preocuparme, de caer en una ansiedad, de tener la urgencia de saber que necesito algo, pero no lo tengo en el momento en mis manos? Y entonces ahí donde llega la segunda recomendación. Escudriñad la palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando les comento que tenemos que creerle a Dios, es porque ahí es donde tiene que dar paso nuestra fe. Es porque ahí es donde tiene que iniciar el camino de nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de las cosas que no vemos y es la convicción de lo que no vemos. Entonces tenemos que aceptar, aunque nosotros no veamos las cosas ya tangibles, aunque ya no veamos las cosas ya vistas en nuestras manos, tenemos que aceptar, tenemos que creer que Dios sí superará todos nuestros contratiempos, que Dios sí suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué respuesta tan maravillosa el Señor nos da aquí? Mire lo que dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es ese paso que yo tengo que hacer? ¿Cuál es ese paso que yo tengo que dar? Buscarlo a Él primero. ¿Y qué es buscarlo a Él primero? Es darle el lugar que Él merece. Es darle el espacio que Él merece en nuestras vidas. Aunque seamos hijos de Dios, muchas veces no le damos el lugar adecuado a nuestro Dios.
¿Por qué? Porque pasa es que nos enfocamos más en las cosas materiales o las cosas de este mundo y nos desenfocamos del plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces tenemos que reiniciar nuestra vida, tenemos que reiniciar nuestra comunión con el Señor, porque de otra manera no podríamos nosotros entonces ver cómo Dios suplirá nuestras necesidades. Entonces tenemos que reenfocarnos nuevamente al propósito por el cual el Señor así nos ha llamado. Y también nos enseña que debemos darle su lugar, su lugar. Qué bueno sería que cada vez que nosotros nos levantemos por la mañana podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias te doy por este nuevo día. Gracias porque tú suplirás todas mis necesidades en este día y comenzar a poner ese día delante de la presencia de Dios para que Él dirija nuestro camino, para que Él dirija nuestros pensamientos, que podamos tomar las decisiones sabias, las decisiones correctas que el día a día nos va a demandar. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Leer la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que depositar nuestra confianza, todas nuestras necesidades en Él. Dice Hebreos 4:6, dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que buscarle de todo corazón, no importando qué necesidades tengamos, porque quizás nosotros podríamos pensar, ¿sabe qué? Usted no sabe la necesidad tan grande que yo tengo. Solo Dios la sabe. Usted no sabe en qué problema yo estoy. Usted no sabe cuánta necesidad yo necesito ahora que sea suplida. Sí, es cierto, yo no lo sabré, ni tampoco pretendo saberla o conocerla, porque ¿de qué valdría yo conocerla? No, no vale de nada, pero, lo que sí es cierto, que yo conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí conoce tu necesidad y que Él es el Todopoderoso y puede suplir tu necesidad. Entonces, yo te invito a que te acerques confiadamente ante el Señor. Yo te invito a que te acerques con toda confianza y fe, sin certidumbre, con toda confianza, y verás obrar la mano de Dios. Ahora quizás tú dirás, pues, ¿sabe qué? Voy a intentarlo. Y sí, claro, inténtalo. Te vas a dar cuenta cómo la mano de Dios obrará en tu vida. Te vas a dar cuenta cómo tu vida comenzará a tener otro enfoque. Cómo tu ser espiritual empezará a tener un fluir de tal manera que verás tú la gloria de Dios. Ahora bien, si tú eres de las personas que aún no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, esto desafortunadamente no funciona para ti. No, tristemente no, porque en la palabra que hemos leído, dice el Señor en su palabra, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y dice la expresión Padre Celestial. Y si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no eres parte como hijo de Dios. No eres del selecto grupo de ser hijo de Dios. Entonces dirás, pues entonces, ¿qué yo debo hacer? Entonces será que, ¿cómo yo quiero? O sea, yo quiero que eso también sea para mí. ¿Cómo yo también puedo yo beneficiarme de eso? Porque yo tengo necesidad, yo tengo ansiedad, yo tengo preocupaciones. Pues déjame decirte que si hay una muy buena noticia para ti. Y la buena noticia es que el Señor dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que lo que tienes que hacer, reconocer que Jesucristo es tu Señor. Reconocer que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y también reconociendo esto, reconocer delante de Dios que eres pecador. Porque la palabra nos enseña por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay nadie injusto. No hay nadie que diga, no, yo nunca he cometido pecado. No, porque cuando se dice, no, yo no he cometido pecado, se está haciendo a Dios mentiroso. Porque Él dijo, en su palabra lo dice, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado. Pero la diferencia está en que tú le recibas, le pidas perdón por tus pecados. Y entonces, haciendo todo esto, dice el Señor en su palabra allá en Juan, que más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quieres tú ser hijo de Dios y gozar de toda esta bendición? Pues tendrás que primero reconocer que eres pecador delante del Padre. Reconocer que Jesucristo vino y murió por tus pecados para darte salvación y pedirle perdón por tus pecados, recibirle, decirle, anota mi nombre en el libro de la vida, y vas a ver cómo entonces esta promesa de la cual hemos hablado hoy es también para tu vida. Así como nosotros hablamos, puedes hablar con el Padre Celestial y vas a ver la gloria de Dios también reflejada en tu vida. Entonces, mis amados hermanos y amigos, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué afanarse? El desafío de nuestra fe es que creerle a Dios, confiar en Él y buscar su reino primeramente. ¿Cómo yo busco el reino de Dios? Leyendo su palabra, escuchando su palabra, escudriñando su palabra y platicando con Él y dándole siempre el primer lugar en nuestra vida todos los días de mi vida. Porque el Señor sabe que de todas esas cosas yo también tengo necesidad. Porque el Señor sabe que de todas esas cosas tú también tienes necesidad. Entonces te invito para que entres en ese descansar en el Señor. Y así también, escudriñando su presencia, conocerás más, no tan solo esto, sino mucho más de las cosas maravillosas que el Señor tiene para cada uno de los que le buscan. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Recuerda, toda ansiedad, toda preocupación sea depositada en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.